El mensaje de hoy tiene que ver con nuestras deficiencias de carácter. No solo es un mensaje para los enojones o las enojonas. Es un mensaje para todos aquellos que al final van a reconocer que necesitan cambiar su carácter. Yo les quiero preguntar, ¿qué te gustaría cambiar de ti mismo? ¿A qué área de tu carácter te ha traído sufrimiento en la vida, en tus relaciones, en tu trabajo? Y tú hoy vendrías delante de Dios y dile: Señor, yo necesito que tú me cambies en esto. Culturalmente tenemos una tendencia a decir: no, es que fulano de tal tiene el carácter bien fuerte, mi vieja tiene el carácter bien fuerte, se enoja de volada y mi padrino es bien dominante, tiene el carácter bien fuerte. Y no es así. Cuando decimos que alguien tiene el carácter fuerte porque es de mecha corta y se enoja, es exactamente el lado opuesto a tener carácter fuerte. Tener carácter implica que por el poder de Dios en ti, tú controlas tus emociones negativas. Y ese es el beneficio que el Evangelio nos trae a nosotros. Cualquiera de nosotros se deprime con las situaciones tristes. Cualquiera de nosotros se desanima y no quiere continuar cuando se pone difícil. Es bien fácil enojarse cuando todo salió mal. Pero el chiste está en ser cristianos y domar, esa bestia que todos tenemos adentro y poder actuar como Cristo actuaría. Entonces, al final de este mensaje, tú te quieres quedar con este pensamiento. Y antes de leerlo, quiero decirles algo. Me brinqué una nota aquí. Quizás tenemos una persona de mecha corta y no quiero que se queden con la idea de que hoy es un mensaje para los enojones o los de carácter fuerte, dominante. Quizás por allá tenemos una persona que tiene una tendencia a la tristeza y todo lo ve negativo y con cualquier cosita se deprime y se desanima y no puede avanzar en la vida y en sus relaciones porque tiene un problema de desánimo. Quizás por acá tenemos una persona muy perezosa. Apenas si se le ponen las situaciones difíciles y como buen mexicano, no se puede. Y no quiere esforzarse y no quiere trabajar y es una deficiencia de carácter. O quizás por allá tenemos a una mujer o a un hombre indisciplinado, distraído, distraída, que su distracción le ha generado problemas con la familia, con el trabajo, con tus relaciones. Y esos rasgos negativos, de nuevo, están lastimando tu corazón. Ahora sí, al final, tú quieres llevarte este pensamiento. Nuestra única posibilidad de cambiar nuestro carácter no está en nuestras fuerzas o habilidades. Está en el poder de Dios que actúa en nosotros. Entonces reconozcamos esto y cooperemos con Dios para ser transformado. ¿Están listos? No están enojados, ¿verdad? La idea de todo esto no es que Dios te cambie. Dios no quiere cambiar tu personalidad. Dios te ha dado tu personalidad. La escritura dice que en su mano estaban escritas todas aquellas cosas que serían formadas de tu vida. Yo tiendo a ser bromista, algunos de ustedes tienden a ser penosos, algunos de ustedes son líderes naturales. Dios no quiere cambiar tu personalidad. Dios quiere ajustar tu carácter a la imagen de Cristo. Entonces tú ves la persona de Jesús y tú ves que Jesús estuvo en diferentes tipos de situaciones y a través de los evangelios tú estudias el carácter de Cristo, tú lees, trabajas, decides, oras, haces lo que tienes que hacer por imitar esos rasgos de carácter en la persona de Cristo. Pero hoy yo quiero tomar la historia de Jacob como un ejemplo de cómo Dios puede ayudarte a ti y a mí a cambiar nuestro carácter, sea cual sea el rasgo. Y yo quiero que veas en la vida de de Jacob, dije mal, Jacob, el transero. Yo quiero que la veas en la vida de Jacob el proceso de Dios para cambiar a una persona. En Génesis capítulo 32, Jacob se encuentra en un momento crucial, está arrinconado, está contra las cuerdas, entre la espada y la pared. Y cuando vemos ese aspecto, esa parte en la Biblia, en la vida de Jacob, podemos ver cómo Dios interviene en la vida de las personas para transformarlos.
Entonces vámonos con el primer punto. Lo hago para que los de la computadora me sigan con los títulos. Vamos a hablar de un proceso de 4 pasos. 4 pasos que Dios utiliza para cambiar tu carácter. Y al cambiar tu carácter, Dios va a cambiar tu destino. No pierdas de vista ese detalle. Jacob era un hombre tramposo, transero. De hecho, es bien interesante que su nombre, que el nombre Jacob significa tramposo, transero. Y es más interesante aún que en el Antiguo Testamento los nombres de las personas estaban conectados con sus destinos. ¿Lo habías notado? Abraham, padre de multitudes; Jacob, transero. Y pareciera que el nombre de las personas se quedaba atado a su destino, pero aquí tenemos una historia de gracia, una historia de esperanza. En un mundo en el que tu nombre, tu destino estaba atado a tu nombre, Dios vino a la persona de Jacob y lo transformó. Eso es antes de la gracia. Potencialízalo ahora en el pacto de gracia y cómo Dios puede cambiar tu destino al cambiar tu carácter. Tu vida va a ser otra, tu trabajo, tus relaciones va a ser otra cuando tú empieces a trabajar tu carácter a la imagen de Cristo. De nuevo, basado en la historia de Jacob, pero a la imagen de Cristo. Yo no sé explicar por qué los nombres de las personas estaban atados a sus destinos o viceversa. Y tampoco sé explicar por qué esta mujer aquí le puso a su hijo tramposo. O sea, normalmente los papás escogemos nombres de nuestros hijos por 2 ideas. Una, que nos guste como se oiga, ¿no? Nos gusta y todo. Ya ese rollo del calendario y que cayó, que te llamas Candelaria, ya pasó hace como 2 generaciones. Ahorita son los nombres que nos gustan. O nombres que tengan un significado. A veces coinciden con los 2. Mi esposa y yo pensábamos en ponerle a uno de nuestros 2 hijos Ethan. Y pensamos, nos gustaba el nombre y todo, pero pues pensamos en la cultura mexicana. Y llegamos a la conclusión que necesitabas hablar así con la lengua pisada para poder decir Ethan. En el Cebeti 114 o el Ciento Vergüenza, como lo quieras mencionar, ahí va a estar el profe de historia, Ethan Aldaz. Al momento ahí en la cancha de básquet, Ethan, la bola, carnal. Entonces pensamos, no, pues mejor no. Se oía bien padre en Misión Imposible, Ethan Hunt. Dijimos, no, pues le ponemos ahí, Héctor. Le ponemos Dani, está bueno pues. Y yo no sé explicar también por qué hay personas que combinan culturas, le ponen a su hijo o a su hija Jennifer Lorenza. ¿Cómo Jennifer Lorenza, señora? O sea, no hay problema. Jennifer Lupita. O sea, no hay problema en que te llames Lupita. No nos vamos a avergonzar de nuestras raíces, ¿ok? Pero el problema es cuando tomas un nombre azteca y lo combinas con uno neoyorquino y... Pues Jennifer Lorenza, pues mejor J-Lo, mejor no, Jennifer Lorenza, J-Lo. Y aquí tenemos a esta mujer tejiendo en una carpa allá en la nación hebrea. Yo le voy a poner a mi hijo transero. No sé explicar por qué, pero sí sé explicar que lo que Dios tenía planeado para este hombre iba mucho más allá de su nombre y de su carácter. Él recibiría una experiencia con Dios que lo iba a transformar y la transformación iba a ser tan decisiva que no solo se iba a llamar Israel, sino que una nación, una de las naciones más poderosas actualmente, iba a llevar su nombre hasta el día de hoy. Y entre muchos principios yo te voy a decir, tú no sabes el alcance de cambio, bendición, testimonio que va a suceder en tu vida cuando Dios, o permitas que Dios empiece a trabajar sobre tu carácter. Esa experiencia en Jacob nunca jamás le permitió volver a hacer lo mismo. Entonces, en un momento más voy a mencionar estos 4 pasos que Dios utiliza, pero si tú le crees a Dios o crees que el evangelio es aplicable a tu vida y tú de verdad crees que el poder de Dios es suficiente para cambiarte, estás en fuertes posibilidades de cambiar tu vida al cambiar tu carácter. El contexto de la historia es en general en la vida de Jacob. Jacob, como era tranza desde su juventud,
transeó a toda persona a su alrededor, le robó los derechos de primogenitura a su hermano. Él era el hermano menor, en la cultura hebrea el mayor tenía más estatus. Engañaron a su papá y la alcahueta de su mamá, o sea, esta ruca, es que estoy hablando arameo, alcahueta y ruca son dos palabras para decir mamá o dama, ¿ok? La alcahueta de su mamá fue la que le dio la idea. Si tú has leído Génesis, ella le dijo, no, le hacemos un chile colorado a tu papá, le encanta, y que este y que el otro, y le ayudó su mamá a ser transero. Se transeó a su papá, a su hermano, le robó la primogenitura, pero tuvo que huir porque al transearse a su hermano lo defraudó. Y luego se fue a un lugar y se topó con uno de su calibre. Su suegro se lo quiso transear o se lo semitranseó. Como que era chilango este señor. Ahora yo soy chilango. Yo le puedo decir lo que quiera a mis ñeros. No, lo que quiera yo les puedo decir, hermanos. Nomás que ya los burritos en Juárez me han cambiado. Ya puedo decir muchacho, gacho, chifle, leche, chofer, leche, ocho. ¿Ok? Pero como que era chilango el suegro de Jacob y se lo quiso transear. Pero al final de la historia, el que ríe el último se lo transeó a su suegro y se llevó a sus dos hijas y más ovejas de las que debía de llevarse. Y entonces está Jacob rodeado, porque yo me imagino que había montañas que no podía oír a izquierda y derecha, y por atrás está enojado su suegro porque se lo transeó, no puede regresar, porque defraudó tanto por sus deficiencias de carácter que ya no puede regresar. Y por enfrente se da cuenta que viene su hermano que toda la vida ha tenido rencor y no ha hecho otra cosa en su vida más que perseguirlo. Contrató un ejército y viene sobre de él. Me hace pensar que las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras deficiencias de carácter, nos van a perseguir. Te puedes cambiar de ciudad, te puedes cambiar de iglesia, te puedes cambiar el nombre, ponte Ethan si tú quieres. Pero las consecuencias, como un hermano herido, te van a perseguir y tarde o temprano te van a acorralar. Y entonces esta es la situación. Jacob, transero, acorralado por dos relaciones quebrantadas. Génesis 32, ahí en sus Biblias, vamos a leer versículo 22. Génesis 32, versículo 22. Ya que te expliqué el contexto, leemos. Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc y tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos a todo lo que tenía, y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vino, no podía contra él, y tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó. Y el muslo de Jacob mientras luchaba. Verso 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob, transero. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. La situación no le dejó otra opción a Jacob más que aferrarse a Dios hasta que cambio viniera a su vida. Si tú estás pasando por la peor crisis de tu vida, al buen entendedor, pocas palabras. Aférrate a Dios hasta que tú puedas cambiar, sobrevivir, ser fortalecido, cualquier cosa. Es muy interesante la mención en las últimas palabras que habla, dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aparentemente da la intención o la vista como que podemos tener una lucha con Dios y ganarle. Y eso haría que Dios cambiara de parecer. Yo les he tratado de enseñar en esta doctrina, no es posible que tú determines lo que Dios quiere hacer. Eso es tentar al Señor.
Y Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás le dijo, súbete y aviéntate, al cabo Dios te protege. Satanás quiso que Jesús obligara a Dios a ser Dios. Y Jesús contestó que no lo iba a hacer. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, esta idea de que luchas con Dios y Dios te bendice porque tú le ganaste en oración y en intercesión, se los digo con mucho cariño, váyanla descartando. Lo que está tratando de decir aquí es que la intención, la intensidad de Jacob, que ya no le quedaba otra, lo llevó hasta sus últimas consecuencias a quebrantar y romper todo lo que tenía con tal de decir, yo no voy a soltar a Dios en ninguna manera. Él se aferró a Dios como ninguna otra cosa. Entonces, lo que yo entiendo por este pasaje es que Dios luchó con Jacob en una forma de decirnos que es Dios quien va a traer la lucha hacia ti, la tribulación, la crisis, la presión. Dios la va a permitir o Dios la va a ampliar, y Dios va a mantener ese estado de crisis como un exprimidor de limones y va a sacar lo peor y lo mejor de ti. Tú no vas a buscar a Dios con la intensidad con la que Jacob buscó a Dios hasta que no te sientas que ya no tienes ninguna alternativa. Entonces, sin más rodeos, vámonos con el primero de los 4 pasos que Dios utiliza para cambiar tu carácter. El primero de ellos ya lo estoy mencionando, la crisis. Jacob se aferró a Dios porque no tenía otra opción. Y cuando nosotros nos sentimos lo suficientemente miserables, lo suficientemente incómodos o insuficientes o desesperados, y sentimos esa abrumador es cuando algo te supera, esa abrumadora necesidad de buscar a Dios por un cambio, es cuando la crisis que Dios envió o Dios permitió está alcanzando su propósito. Una vez más se los digo, ningún acontecimiento en tu vida es un accidente. Dios permite o envía para cumplir propósitos que tú hoy no sabes, pero un día entenderás. La crisis es el primer paso. Número 2, determinación. Cuando el ángel le pidió que lo soltara, Jacob le dijo en el verso 26, no te dejaré si no me bendices. Eso nos dice de determinación. Una determinación de buscar a Dios. Eso sí puedes hacer. Tú no puedes cambiar las decisiones de Dios, pero sí puedes aferrarte a Dios y decir, Señor, tú me puedes librar del horno de fuego, y si no lo haces, yo no te voy a soltar. ¿Por qué razón? Porque me interesa, Dios, más estar contigo que soluciones mi vida. Porque eres número 1. Tú no eres el genio de la lámpara que me arregla la vida y me olvido de ti. Señor, número 1, te amo con todo mi corazón, aunque mi vida no se arregle, aunque lo pierda todo, yo no quiero perderte a ti, Jesús. Esa debe ser tu actitud. Esa debe ser la determinación de todos. Entonces, si en este sufrimiento tú no te aferras a Dios de esta manera, nada va a suceder en ti. Sin la crisis, sin la presión, sin el sufrimiento, los cambios en tu vida serían meramente superficiales. Pero cuando la situación ha quebrantado tu vida hasta el punto cero, cambios importantes empiezan a suceder en ti. Entonces yo te puedo decir, no una regla, pero sí algo parecido a una ley espiritual. La profundidad de tu crisis es directamente proporcional a la profundidad de tu determinación. Y la profundidad de tu determinación en buscar a Dios es directamente proporcional al cambio transformador que pueda venir en tu vida. Número 3, tercer paso, confesión. El ángel en el versículo 27 le dijo, pues ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob, transero. ¿Ok? Yo pregunto, ¿por qué el ángel le preguntó? Cuando tú empiezas a leer la historia, la lucha empieza como que con un varón. Y la sigues leyendo y te das cuenta que es como que un ángel. Pero luego de repente te das cuenta que no es esencialmente un ángel. ¿Se acuerdan lo que mencioné veces pasadas? La acción o la descripción
De ese ángel te dice si es ángel o si es Dios. Y este ángel cambió el nombre y el destino y dijo, no has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces era Dios mismo con el que Job estaba tratando. Entonces yo pregunto, ¿será que Dios no sabía el nombre de Jacob? ¿No sabía todo lo que estaba viviendo ese hombre? Sí lo sabía. La escritura dice que la palabra no está en nuestras bocas y el Señor ya la sabe toda. ¿Por qué Dios nos pide que oremos a Él? Porque Dios quiere nuestra confesión de ineptitud. Si tú solucionas tus problemas tipo secularismo, yo tengo la solución, yo ahorro, yo no necesito la provisión de Dios, yo trabajo bien duro, ahorro, yo me pago mi vida. Tú serías magnificado. Pero si tú estás en la peor crisis de tu vida y Dios viene y te rescata, yo les pregunto, iglesia, ¿de quién es la gloria? De Dios. Dios quiere llevarse el crédito por tu transformación. Y entonces para eso es necesaria la confesión y admitir que Él era un transero. Voy a poner esto en pantalla para los que toman nota. Nunca cambiaremos hasta que reconozcamos y enfrentemos con sinceridad nuestros defectos, nuestros pecados y nuestros errores. La confesión y la sinceridad son claves para el cambio de tu carácter. Y entonces nos volvemos de pronto culpables en culpar a otros. Profesionales en culpar a otros. Estamos con nuestros rollos, nuestras tonterías y no, es que pues también si ahí en Pan de Vida tuvieran Buenos Aires, pues yo pondría atención a la predicación. Expertos en culpar a otros. Pero qué difícil es llegar a esa humildad y a ese quebrantamiento. Entonces reconocer tus errores es necesario. La humildad es importante. Y lo que va a suceder es que una vez que tú lo hagas, que en humildad y en quebrantamiento tú reconozcas tus deficiencias de carácter, lo que va a suceder es que los recursos de Dios van a ser puestos a tu disposición. El poder de Dios que ya está en ti. ¿Y te acuerdas, verdad? Que el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ti. Y se va a activar ese poder en ti tan pronto tú reconozcas, no yo, sino Cristo. Entonces confesar es algo poderoso. Tú vas a ver el sistema en todos los grupos de rehabilitación. ¿Lo has visto en la vida o lo has visto en películas? Se juntan ahí todos los veteranos de guerra o todos los divorciados o todos los que perdieron a un hijo. Y la base de la recuperación está en la confesión. Todos platican lo que les pasó. Sí, identificación, pero confesión. El método de Alcohólicos Anónimos es decir, siempre soy alcohólico y voy a vivir un día a la vez. ¿Sí lo sabías? La confesión es un método utilizado para rehabilitar personas. ¿De dónde crees que sacaron la idea? De la Biblia. En pantalla Proverbios 28:13 la escritura dice, el que encubre sus pecados o sus deficiencias de carácter no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuarto paso que Dios utiliza, cooperación. Observa los pasos. Primero, ¿qué pasó? Crisis. Y luego el segundo, recuérdenme cuál es el segundo, los que toman notas. Determinación, confesión. Bueno, ahora estamos en cooperación. Dios empezó a cambiar. Observa la lucha. Está con el ángel, le rompen, le dislocan la cadera y todo. El cambio en la vida de Jacob comenzó cuando él confesó y empezó a cooperar con Dios. Él reconoció su condición y ¿qué sucedió inmediatamente? Cambio empezó a venir a su vida. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el destino. Jacob llamó a ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Mira el simbolismo, lo que te está diciendo la escritura. El rostro de Dios cambió el destino de Jacob. Buscar el rostro de Dios, no las manos milagrosas de Dios. Buscar el rostro de Dios. No te voy a soltar, Señor, hasta que seas número uno en mi vida.
El rostro de Dios produjo cambios. Una revelación de quién es Cristo y cómo se aplica el Evangelio a tu vida va a transformarte por siempre. No es un asunto de fuerza voluntad, es un asunto de cooperación. Sin esta cooperación que tú respondes al estímulo de Dios, los cambios en tu vida no van a ser permanentes. Pero cuando Jacob empezó a cooperar, Dios comenzó a obrar en la vida de Jacob. En el versículo 28, el Señor le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y yo pongo esto en pantalla para ustedes que toman notas. Después de un encuentro personal con Dios, simplemente no podemos seguir iguales. Dios cambió a Jacob de tramposo a príncipe de Dios. Y hará lo mismo contigo si te rindes completamente a Él. Déjenle un minuto ahí para los que toman nota y razonen la frase. Si Dios cambió el destino de un hombre en una era en la que el destino de los hombres estaba atado a sus nombres, ¿qué es lo que el poder del Evangelio, que rompió la maldición del pecado, el poder de la resurrección pueden hacer en tu vida? Mis hermanos, no hay límites. El asunto es que tengas la fe para creerlo. Siguiente título, estamos ya terminando el mensaje. Si saben que es una mentira cuando los pastores dicen, ya estamos terminando. Vamos como a la mitad apenas. Yo sí espero estar terminando. Inciso B, deja que Dios lo haga mientras al mismo tiempo cooperas. ¿Cómo? O sea, ¿Él lo hace o yo lo hago? Él lo hace y tú cooperas. ¿Cómo coopero? Con decisiones, con cambios voluntarios de actitudes. Yo te pregunto, ¿tú de veras deseas ser transformado por Dios? Si es así, tú tienes que saber que Dios sabe cómo sacar lo mejor de ti. Como dije, va a usar la crisis. Dios va a hacer lo que sea necesario para que al final tú glorifiques tu nombre y su nombre y digas, Dios es bueno. Entonces, si tú quieres cooperar con Dios, reconoce. Jacob lo hizo. Entrégate. No te soltaré hasta que me bendigas. Jacob lo hizo. Coopera. ¿En qué manera cooperó? Bueno, Dios empieza a poner en tu corazón lo que tú debes hacer. No tuve tiempo de terminar la historia, pero se los resumo en 3 categorías: reconoce, entrega y coopera. El final de la historia está en que Jacob fue y se humilló delante de su hermano, y su hermano no lo destruyó. Jacob cooperó en actuar de una manera diferente a la que él normalmente actuaba. Pero en Génesis 32:30, si quieres leerlo conmigo, dice, y llamó el nombre de aquel lugar, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le dio el sol y cojeaba de la cadera. Cojeaba de la cadera después de un encuentro con Dios. ¿Qué fue lo que Dios cambió en la vida de Jacob? Su carácter, ¿ok? La salud de Jacob quedó peor después de ese encuentro. Yo pregunto, ¿por qué después de ese encuentro Dios no sanó a Jacob? ¿Por qué Jacob tuvo que cojear toda la vida? Tenemos un profe de matemáticas en el TEC de Juárez que lo veíamos por la ventana y cojeaba, y venía el profe. Y un día a un amigo se le ocurre decir, mira, viene en patineta. Ya nunca pude ver a ese profesor igual. Era un chiste local para que se alivianaran. Ok. La cadera de Jacob quedó lisiada y distorsionada de por vida. Y yo entiendo por qué. Cada vez que él viera su lesión, él se iba a acordar de ese encuentro que tuvo con Dios. Tú puedes encontrar el Evangelio en cada historia de la Biblia. La lesión de Jesús siempre la vas a ver aunque no está en la cruz. Pero la lesión de Jesús cambió tu vida. Jacob toda la vida iba a recordar que esa deficiencia estaba ahora atada a su dependencia de Dios. Ya no él andaba transeando, andaba haciendo el bien, pero dependía de Dios para hacerlo. Dios no quería que nunca se olvidara de ese encuentro.
La clave para mantener el fuego en tu vida cristiana es nunca olvidar de dónde te rescató el Señor. Cuando tú olvides de dónde te rescató el Señor, enfriamiento, trivialidad, mundanalidad, hasta llegar al fondo, el abismo del secularismo. Pero Dios hizo lo mismo con otros hombres de Dios. Con Pablo Dios no le dislocó la cadera. Pero Jacob era dependiente de Dios, Pablo también, aunque la cadera de Pablo no estaba dislocada. Pablo nos habla de un aguijón en la carne. Y este aguijón en la carne mantenía a Pablo dependiente de Dios. Pablo pudiera haberse llegado a un nivel de orgullo de decir: yo a los 11 apóstoles los barro. Y sí, los barrió, pero nunca se jactó. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, Nueva Traducción Viviente en pantalla. ¿Me sigues en tu aplicación o solamente me acompañas en pantalla? Pablo dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que yo me volviera orgulloso, el Señor me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones, es decir, en 3 etapas de crisis diferentes, en 3 ocasiones le supliqué al Señor que quitara esta deficiencia de mí. Tiempo fuera. Dios no sanó la cadera de Jacob, lo dejó como un recuerdo, una idea de que eres dependiente de mí para seguir cambiando. Dios no sanó o quitó el aguijón de la carne de Pablo, para que Pablo siempre estuviera dependiente de él. Cada vez que él me dijo, cada vez que yo le pedí, él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Las debilidades de Pablo ahora eran un pretexto para depender de Dios. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que repose el poder de Cristo y que pueda actuar a través de mí. Ojo con esto. La Biblia dice que junto con la tentación, el Señor da la salida. La puerta que te metió a la tentación es la puerta por donde sales. ¿Ok? Si la tentación viene por las mujeres, aléjate de las mujeres. Si la tentación viene por las compras, renuncia a tu tarjeta de crédito. 3 predicaciones en un domingo, hermanos. ¿Se pasan? ¿Cuál es tu debilidad de carácter? Porque ese es el área de salida. Esa es la forma en cómo Dios se va a glorificar. Dios no se va a glorificar en tus habilidades. Dios se va a glorificar en tus debilidades. Porque cuando la gente vea que tú eres la persona más enojona del mundo o más depresiva, y de repente te vean que no reaccionas conforme a la naturaleza de tu temperamento, la gente va a decir: es evidente que Cristo está actuando en tu vida. Puedo ver a Jesús reflejado en ti y yo quiero lo que tú tienes. ¿Cómo le hiciste? Crisis, quebrantamiento, cooperación, etc. Richie, ¿por qué no me ayudas aquí enfrente? En conclusión, quizás es un problema de carácter, una tendencia a la tristeza, quizás es pereza, quizás es orgullo, soberbia. Pero esta deficiencia te está causando dolores, sufrimiento, relaciones rotas. Quizás estás como Jacob, arrinconado, enfrentando las consecuencias de tu terrible falta de carácter. Yo les quiero preguntar: ¿deseas que Dios te cambie? Yo deseo que Dios me cambie. Yo deseo que Dios me cambie. Omar, también tú. Dios apenas está empezando conmigo. Dios apenas está empezando contigo. Y Dios lo va a hacer a su manera, no a tu manera. Tú, como Jacob, quisieras que el Señor sanara tu cadera. Como Pablo, quisieras que Él quitara el aguijón. Pero el Señor va a mantener la presión para que tú en todo momento digas: sin Dios yo no puedo. Tengo que estar orando. Tengo que estar conectado a la iglesia con mis hermanos. Tengo que recordar cada día de dónde me rescató el Señor.
El Señor lo va a hacer a su manera. Crisis, determinación, confesión, cooperación. Y tú no tendrás que preocuparte por tener fuerza de voluntad o cursos de superación personal. Tú lo único que tienes que hacer es depender de Dios y decir: Señor, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Y es difícil quitarse la careta. Es difícil quitarte la careta porque aún en Cristo, en la iglesia, aparentamos. Pero quitarte la careta y decir: soy un terrible, irresponsable, impuntual, enojón, flojo, depresivo, ansioso. Este soy yo sin Cristo. Reconocerlo es doloroso, pero necesario. Y las buenas noticias es que Cristo ha muerto en la cruz para cambiarte. Si tú lo permites, el evangelio puede empezar a actuar en tu vida hoy mismo. Porque Jesús no solo vino a recibir el castigo por nuestro pecado, que es fundamental. No solo vino a librarnos del castigo eterno y del juicio de Dios. Jesús vino, murió y resucitó para darnos a nosotros una nueva autoridad. Antes de la cruz, yo te diría: no se puede cambiar el carácter. Pero después de la cruz, yo te digo, Él resucitó en una nueva persona. Y mientras se aplica el beneficio de la resurrección, tú puedes hoy depender de Dios. Y Dios puede tomarte cautivo en tu mente, en tus emociones, en tus actitudes, y llevarte a actuar de la manera correcta. Porque su gracia en tu vida es suficiente. Les recuerdo el aspecto más básico de la fe cristiana. 2 Corintios 5:17. Ay, es que yo siempre he sido bien enojón y bien así, bien acá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, implicado con nuevo carácter, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y el Señor está haciendo y seguirá haciendo cosas nuevas en tu vida. Antes de orar por ustedes, llévate esta idea. Nuestra única posibilidad de cambiar nuestro carácter no está en nuestras fuerzas o habilidades. Está en el poder de Dios que actúa en nosotros. Reconócelo y coopera con Dios para ser transformado. ¿Quién de ustedes, sin que necesariamente públicamente diga qué, pero quién de ustedes dice: yo me quiero quitar la careta hoy? Ya estuvo bueno. ¿Quién de ustedes dice: yo quiero ser transformado? Ven aquí enfrente. Quiero orar por ti. Ven aquí enfrente. Déjanos orar por ti. Acuérdate que la confesión y el llegar al punto de decir: Señor, yo no puedo si no me cambias, es importante. Eso, una fila, como ustedes quieran. Inclúyanme a mí ahí enfrente de ustedes. Ahora yo quiero que personas de la iglesia se acerquen. Cada uno debe tener a uno atrás de ellos. Y traten de que sea hombres con hombres y con mujeres para evitar malas interpretaciones. Pon tus manos delicadamente sobre sus hombros y acompáñame en oración. Vamos a esperar a que todos estén cubiertos. Acá tengo 3 mujeres que nos hacen falta. Gracias, Marisol. Veo muy bien. Sí, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Mientras yo oro por ustedes aquí enfrente, ustedes con sinceridad vengan a Dios y díganle: Señor, esta es mi deficiencia, la entrego delante de ti y necesito de tu gracia. Necesito que pongas en mí el querer como el hacer. Señor, yo oro por todos los que están aquí enfrente, Señor. Y yo pido en el nombre de Jesús que de las abundantes riquezas de tu gracia, tu poder empiece a actuar en la vida de estos hombres y mujeres. Tu poder, Señor, que ellos puedan hoy decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que algo sobrenatural empiece a suceder en sus vidas.
Lo natural sería enojarse. Bueno, que algo sobrenatural empiece a suceder. Señor, yo oro por cambio de carácter y cambio de destino. Yo oro por corazones dependientes de ti. Yo oro, Señor, que la transformación sea tan increíble, que la gloria de tu nombre sea engrandecida. Señor, pido misericordia para mis hermanos, Señor. Transforma sus corazones, transforma sus actitudes. Señor, pido una nueva vida, nueva vida, nueva vida, nuevo corazón, una nueva forma de actuar para cada uno de los que está aquí. Sí, Señor. Sí, Señor. Sigue obrando en sus corazones, Señor. Llénalos de ti, llénalos de tu Santo Espíritu una vez más. Llévalos al arrepentimiento, que empiecen nuevamente en el punto cero, porque tú eres experto en hacer las cosas nuevas. Señor, sin ti no podemos, pero contigo todo es posible. Nuevos corazones, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ahora quiero que todos los que pasaron enfrente me vean. Felicidades por un nuevo corazón. Felicidades por un nuevo comienzo en sus vidas. Les amamos y aquí vamos a estar para ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un excelente domingo. Nos vemos próxima semana a la misma hora. Y que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga.